Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el vertiginoso mundo de las celebridades turcas, las historias de amor y desamor se entrelazan con el brillo de las cámaras y los focos. Pero pocas veces una declaración rompe el silencio con tanta fuerza como la reciente confesión de Melisa Savak, quien decidió poner fin a años de especulaciones y revelar la verdad sobre su relación con el actor Kerem Bürsin. En una entrevista exclusiva, Melisa habla con valentía y claridad sobre sus sentimientos, las heridas del pasado y el papel fundamental que tuvo Andersel en la vida del hombre al que amó. Aquí te contamos todos los detalles de una historia que hasta ahora había permanecido oculta tras los flashes y los rumores. El inicio de una historia y completa. Melisa Savak, empresaria y figura pública reconocida, fue durante un tiempo considerada la pareja oficial de Kerem Bürsin. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja y dolorosa de lo que la prensa mostró. Con voz firme, Melisa confesó: Kerem nunca estuvo realmente enamorado de mí. Lo que sentía era cariño, respeto y una conexión importante, pero no amor. Su corazón, desde el principio, latía por otra persona. Estas palabras abren una ventana al sufrimiento silencioso que vivió mientras su relación con Kerem avanzaba en la superficie, pero no lograba conectar en lo más profundo. Andersel, el amor verdadero y eterno según Melisa, la mujer que realmente conquistó el alma de Kerem fue nada menos que Andersel, la reconocida actriz y actual figura central en la vida del actor. Desde el primer momento, Ande fue para Kerem más que una compañera. Era su inspiración, su musa, su refugio, afirmó Melisa con un dejo de melancolía. Él siempre soñó con construir un futuro junto a ella, con casarse, formar una familia y crecer de la mano. Este reconocimiento público pone en evidencia el profundo vínculo que une a Kerem y Ande, y explica muchas de las decisiones que el actor tomó, incluyendo la distancia emocional que mantuvo con Melisa. La lucha interna de Melisa, entre la esperanza y la realidad. Durante años, Melisa vivió entre la esperanza de que Kerem cambiara sus sentimientos y la cruda realidad de su indiferencia afectiva. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, de entender que el amor no se fuerza, compartió. En muchos momentos me sentí invisible, como si solo fuera un acompañante en su camino, pero aprendí a valorarme, a reconocer mi propio valor y a buscar mi felicidad por mí misma, no a través de nadie más. Su sinceridad tocó a muchos, mostrando la fortaleza que se necesita para soltar aquello que no es correspondido y encontrar la paz interior. El impacto de esta confesión en la vida de Kerem y Ande. Las palabras de Melisa han generado un terremoto mediático, dando pie a debates y análisis sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Kerem Bürsin y Andersel. Expertos en relaciones sentimentales y fans coinciden en que la pareja es un reflejo de amor genuino y complicidad, y que la sinceridad de Melisa, lejos de perjudicar, humaniza la historia. Kerem y Ande, por su parte, han mantenido discreción, enfocándose en sus proyectos y dejando que su relación hable por sí misma, con gestos y acciones que demuestran el cariño profundo que se tienen. Melisa mira hacia adelante, un nuevo comienzo lejos del pasado y las sombras del amor no correspondido. Melisa está lista para abrir un nuevo capítulo en su vida. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a perseguir mis sueños y a construir mi propia felicidad, expresó con esperanza. La empresaria planea centrarse en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal, dejando atrás las heridas para abrazar la vida con renovada energía. Reflexiones finales. El amor, la verdad y la libertad. Esta confesión no solo revela una historia de amor y desamor, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la sinceridad, la valentía para enfrentar la verdad y la libertad que nace de soltar lo que no nos pertenece. Melisa Savak, con su honestidad, nos recuerda que amar también implica dejar ir, y que la felicidad verdadera solo llega cuando somos fieles a nosotros mismos. ¿Quieres que continúe con detalles íntimos de la relación entre Kerem y Ande, opiniones exclusivas de amigos cercanos, o una crónica sobre cómo este triángulo amoroso ha influido en la industria del entretenimiento turco? Título: Melisa Savak revela la verdad que todos esperaban. Kerem nunca estuvo enamorado de mí, su verdadero amor siempre fue Andersel. En el mundo del espectáculo turco, donde las relaciones se vuelven noticias al instante y las historias de amor se construyen y destruyen ante los ojos del público,
Pocas confesiones han tenido un impacto tan profundo y auténtico como la que recientemente hizo Melissa Sabac. Con una sinceridad que sorprendió a propios y extraños, la empresaria decidió romper el silencio y contar la verdad que muchos intuyeron pero que nadie se atrevía a confirmar. Su historia con Kerem Bürsin nunca fue una historia de amor verdadero. El espejismo de una relación perfecta durante mucho tiempo, Melissa y Kerem fueron vistos como la pareja ideal. Fotos, salidas públicas, declaraciones cuidadas y una aparente complicidad que candilaba a los medios y a los fans. Sin embargo, detrás de esa fachada pulida, Melissa vivía una realidad muy diferente. Había momentos en los que me sentía sola incluso cuando estábamos juntos, confesó en la entrevista. Kerem estaba presente, sí, pero su corazón estaba en otra parte. Yo era para él una compañía agradable, pero no la persona que deseaba amar. Esta contradicción interna fue desgastando a Melissa poco a poco, hasta que comprendió que estaba persiguiendo una ilusión, un amor no correspondido que le impedía ver con claridad su propio valor. El lugar que Andersel ocupaba en el corazón de Kerem en medio de esa confusión emocional, existía una presencia constante e ineludible. Andersel, para Kerem, Ande no era solo una amiga o colega de trabajo, era la persona que despertaba en él un amor profundo y sincero, un amor que había intentado ocultar pero que era imposible de negar. Melissa narró con detalle cómo, a pesar de su relación con Kerem, siempre sintió esa distancia emocional, esa mirada esquiva que él dirigía hacia Ande. Sabía que Ande era especial para él, no solo porque él me lo dijo en algún momento, sino porque su actitud lo delataba. Era como si su alma perteneciera a otro lugar. Este reconocimiento fue doloroso pero liberador. Melissa comprendió que Kerem no podía ofrecerle lo que ella merecía, porque su corazón ya pertenecía a otra mujer. La difícil aceptación y el proceso de aceptar esta realidad no fue fácil. Melissa atravesó un proceso de duelo emocional que la llevó a cuestionarse, a sentir inseguridades y a buscar respuestas en su interior. Había días en los que me preguntaba qué había hecho mal, por qué no era suficiente para él. Confesó, pero poco a poco entendí que no se trataba de mí, sino de que el amor no puede forzarse ni fingirse. Esta aceptación le permitió empezar a sanar y a tomar las riendas de su vida, alejándose de una relación que, aunque respetuosa, no la hacía feliz. Soltar fue un acto de amor hacia mí misma, porque merezco un amor verdadero, correspondido y genuino. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.